mi esposo es profesor universitario. Un día, cuando iba a pedirle el divorcio, inexplicablemente me escondió debajo de su escritorio. Justo cuando entró una de sus estudiantes para hacerle preguntas, sentí su mano sobre mi cabeza bajo el escritorio. Decidir divorciarme de Jack fue una decisión muy meditada. Primero, nuestro matrimonio fue una farsa desde el principio. Segundo, su corazón nunca fue verdaderamente mío. Fui a su oficina para hablar con él y me empujó bajo el escritorio. Justo cuando iba a hablar, un estudiante entró. «Profesor». La voz sonaba como la de una chica. Desde mi perspectiva, no podía ver nada, pero la sensación de su mano presionando mi cabeza era muy real. Escuché la suave voz de la chica preguntando si podía pasar el examen final. Hasta ese momento, todo parecía normal. Pero luego, la chica añadió en un susurro: «Jack, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de pasar». En la tranquila oficina, con solo el profesor y el estudiante presentes, me sentí como una intrusa agachada bajo su escritorio. Su mano seguía sobre mi cabeza. Le oí preguntar: «¿Realmente harías cualquier cosa?». La chica tembló y respondió vacilante con un suave sí. Entonces, Jack, con su tono habitual, le preguntó: «¿Podrías prepararte bien para la recuperación del semestre que viene?». Debo decir que Jack realmente merecía el título de El demonio para sus estudiantes, porque incluso yo, oculta bajo el escritorio, pude escuchar los sollozos de la chica. Después de que ella se fue, finalmente salí de debajo del escritorio. «¿Por qué me escondiste debajo del escritorio?», le pregunté mientras él se reclinaba en su silla. Jack sonrió. A Jack le encantaba sonreír, pero sabía que la mayoría de las veces sus sonrisas eran falsas. De hecho, no era una persona particularmente fácil de llevar. «Ana, repite lo que me acabas de decir». Le di un ligero golpecito en la mesa. «¿Por qué me escondiste debajo del escritorio?». «Y una cosa más, quiero el divorcio, Jack». Sus dedos, que habían estado tocando la mesa, se detuvieron y me miró directamente. «Y ni lo pienses, Ana». No lo entendía. Si no le gustaba, ¿por qué era tan insistente en no divorciarse? Así que saqué el acuerdo de divorcio que había preparado y lo puse sobre la mesa para que lo viera. «Jack, échale un vistazo. Si nos divorciamos, hay 2 juegos, uno para ti y uno para mí. El coche es tuyo, así que va para ti. No tenemos hijos, por lo que no hay necesidad de discutir sobre la custodia, y algunos bienes personales». Los dedos delgados de Jack levantaron el acuerdo de divorcio y, sin esfuerzo, lo alimentaron en la trituradora cercana. Contuve el insulto que estaba a punto de salir de mi boca porque de repente recordé cómo Jack me había enseñado a no maldecir utilizando métodos menos convencionales. «Está mal escrito. Reescríbelo», se recostó. «¿Crees que estoy calificando tu trabajo? Además, ya no eres mi estudiante, Jack. Y sí, eres mi esposa». Él nunca escuchaba. Se levantó para ordenar sus materiales de enseñanza y, mientras lo hacía, se inclinó para besar mis labios. «Tengo una reunión esta noche. Si no puedes esperar, vete a casa primero. Hablaremos sobre el divorcio cuando regrese en la noche». Por supuesto, no podía esperar a Jack. Sus seminarios a menudo duraban horas y me preguntaba de qué podían estar hablando tanto. A las 9 de la noche, me envió un mensaje de texto: «Verifica de nuevo». No le gustaban los dispositivos electrónicos. Sus aplicaciones de chat generalmente estaban inactivas, y podía aislarse del mundo durante las vacaciones. Nuestra última conversación por chat databa de hace 6 meses, cuando visitó mi nueva empresa y le envié mi ubicación. Estaba 100% segura de que su teléfono había sido robado. Ahora, algún grupo criminal estaba fingiendo ser él y hablando conmigo. El siguiente paso sería intentar estafarme. Así que, con una sonrisa, respondí con tono de burla: «Lo siento, está dormida», y tiré el teléfono a un lado, ignorándolo. Inicialmente pensé en advertirle a Jack sobre el posible robo de su identidad, pero luego me di cuenta de que, ¿para qué molestarse si estábamos por divorciarnos? Me cubrí con una manta y me fui a dormir, despertada más tarde por el sonido de llaves girando en la cerradura de la puerta. La luz brillante que entró en mis ojos me despertó. Jack había encendido todas las luces de la casa y estaba buscando algo. «¿Por qué regresaste tan temprano? ¿Qué estás buscando?». Bostecé,
frotándome la cabeza y mirándolo. Él entrecerró los ojos, de pie frente a mí con una sonrisa llena de significado. ¿Dónde lo escondiste? Nunca lo había visto sonreír así, con tanto significado. ¿De esconder qué? No tengo idea de lo que estás hablando, le dije, desconcertada. Tomó una profunda respiración y enfatizó cada palabra. Un hombre. El que te envió un mensaje a tu teléfono. Un hombre. Jack, ¿de verdad te estás enfadando por esto? Empecé a hablar, pero él comenzó a desabrocharse la camisa. ¿O enfadado? No estoy enfadado, aclaró, aflojándose la corbata y tirándola en la cama. Solo pienso que es una lástima. Si hubiera 2 personas, podría ser más emocionante. Espera, Jack, no lo hagas. Intenté detenerlo, pero él detuvo sus manos justo en mi cintura, riendo suavemente. Aunque no había dicho nada, instintivamente me encogí. Maldición. ¿Por qué sentía que esto era como una de nuestras antiguas sesiones de tutoría? Finalmente no pude contenerme y le lancé una almohada entre nosotros. ¿Hueles, Jack? Le dije. ¿Y en serio? Él levantó una ceja. No es que realmente oliera. No fumaba ni bebía. Solo había asistido a una reunión esa noche, pero aún así. Volví la cara, tratando de ocultar mi molestia. ¿Por qué no te das una ducha? Finalmente, el hombre fue persuadido de ir al baño. Me apoyé en la puerta, respirando profundamente. Maldición. Aún estaba enojada. ¿Por qué le temía tanto? Como si su presencia estuviera grabada en mis huesos. Él solía simplemente golpear mi puerta con los dedos, gritando, Jack, quiero el divorcio. El sonido del agua corriendo desde el baño era fuerte, y pensé que no me escucharía. Incluso si lo hacía, había una gran posibilidad de que no saliera corriendo a regañarme. Pero después de todos estos años, me di cuenta de que había subestimado a Jack. Abrió bruscamente la puerta del baño y no pude procesar lo que estaba sucediendo. La niebla del baño era particularmente espesa. Me agarró de la muñeca y me jaló hacia él. Llevaba puestas unas pantuflas y, en el último momento, decidí quitármelas para evitar pisar el suelo mojado. Entonces Jack me besó. Envuelta en la niebla del baño, me quedé descalza sobre las baldosas. Después de besarme por un tiempo, me levantó y me colocó en el lavabo. Su mano descansaba a mi lado. Ana, ¿puedes retractarte de todo lo que dijiste esta tarde? La ternura de Jack era algo que estaba grabado en mí. Su petición significaba que su gentileza ahora le impediría expresar su enojo. Pero, por mis años de experiencia con él, sabía que eso no significaba que no se enfadaría. De hecho, podía ser aún más torturador que si simplemente mostrara su ira. Así que me acobardé. Me encogí, pero con el lavabo detrás de mí, había una pequeña hendidura que me hizo perder el equilibrio. Estaba a punto de caerme, pero él me sostuvo. ¿Qué estás ocultando? Él levantó una ceja. Jack, podemos discutir sobre el divorcio más tarde. Solo espera. No lo hagas, le dije, presionando mi mano contra su pecho. El embarazoso sonido de los latidos de mi corazón me ardía, pero él no mostró piedad, diciendo simplemente. Ya es demasiado tarde. Era como una bestia salvaje jugando con su presa, y yo no era más que una comida en su plato. Su mirada siempre despertaba recuerdos desagradables en mí, dirigidos a provocar ciertas emociones. De repente, un fuerte zumbido interrumpió nuestro momento. Era el teléfono de Jack en el lavabo, sonando. Normalmente lo habría ignorado, pero esta vez echó un vistazo a la pantalla y contestó la llamada. Aunque no pretendía escuchar lo que se decía al otro lado de la línea, los sollozos de una mujer llegaron a mis oídos, llenándome de una amarga realización. Noté que la voz de Jack se suavizó y luego me miró, soltándome lentamente. Movió los labios para decirme que necesitaba salir por un momento. Me senté en el sofá de casa, moldeando una almohada de oso de peluche que Jack y yo habíamos ganado juntos, dándole varias formas. De repente, me levanté y me cambié de ropa, sintiéndome cada vez más furiosa. Necesitaba descubrir la verdad ese día. ¿Quién era esa mujer a la que Jack llamaba frecuentemente? Desde hacía algún tiempo, llegaba tarde a casa del trabajo y lo había soportado. Después de todo, él no se había involucrado conmigo de manera voluntaria al principio. Pero,
¿Por qué me trataba tan bien? Haciéndome creer que realmente me amaba. Por lo tanto, recibir una llamada de una mujer y salir de casa con urgencia aumentaba mis sospechas de infidelidad. Sabía que le gustaba, pero, ¿por qué entonces estaba yendo a ver a otra mujer? Bajé corriendo las escaleras y, casualmente, vi el coche de Jack saliendo del garaje. Estaba conduciendo bastante rápido, y pensé que nunca lo alcanzaría esta vez. Afortunadamente, un taxi apareció desde mi izquierda. El conductor, al escuchar que sospechaba de una infidelidad, manejó el vehículo con tanta velocidad y destreza que me pregunté si había sido piloto de carreras retirado durante años. Independientemente de si mi misión para atrapar a Jack en el acto iba a ser exitosa, no estaba segura, pero el conductor casi me hizo vomitar cuando fue el momento de bajarme. El destino de Jack era el hospital. Solo el centro de emergencias estaba abierto a esa hora tan tarde. No sé por qué lo seguí como una ladrona. A pesar de que caminaba con propósito, sin dudar, lo seguí, a pesar de su ruta sinuosa, afortunadamente no lo perdí de vista. Nunca me hubiera imaginado que al seguirlo me llevaría a la clínica pediátrica nocturna. Quizá esta es la zona más concurrida de todo el hospital. Incluso a la 1 o 2 de la mañana, las luces seguían encendidas. Había niños llorando y adultos corriendo de un lado a otro. Me escondí detrás de una columna en la sala de espera, observando en secreto a Jack. Estaba allí, alto, con las manos en los bolsillos, de pie de una manera que no pasaba desapercibida. Caminó hacia una fila de sillas en la sala de espera y se detuvo. Entonces oí a un niño pequeño gritarle a través de la multitud. «¡Papá! ¡Papá!». ¿Cómo sabía que le estaban llamando a él? Porque ese niño corrió hacia Jack y se lanzó sobre él. No podía procesar lo que sentía al ver esa escena. Mi mente se quedó en blanco. Durante mucho tiempo nunca imaginé que Jack me estuviera ocultando esto. Tenía un hijo y nunca me lo dijo. Estábamos casados y él tenía un hijo fuera de nuestro matrimonio. ¿Qué significaba todo esto? No podía comprender ninguna de las escenas que se estaban desarrollando ante mis ojos. En ese momento, pensé que me pondría histérica. Pensé que lo confrontaría. Pero simplemente me sentí impotente. Una parte de mi corazón se enfrió lentamente, eso fue todo. Siempre me sentía así, agitada, inquieta, sin poder acercarme en momentos como estos. ¿Cómo debería cuestionarlo? ¿Desde qué posición? Ridículo. ¿Como su esposa? Miré fijamente a una mujer que se acercaba a él desde atrás. Estaba hablando con ella con la cabeza baja. No conocía a esa mujer. Nunca la había visto antes. La mujer se agachó y le dio unas palmaditas en la cabeza al niño, luego lo levantó. Las manos de Jack seguían en sus bolsillos. Las luces del hospital, generalmente de un blanco frío, caían sobre ellos. Bajó la cabeza y le habló a la mujer. Mientras hablaban, de repente la mujer estalló en lágrimas. Al siguiente segundo, se lanzó hacia adelante y lo abrazó fuertemente. El cuerpo de Jack se tensó visiblemente, quizá queriendo darle unas palmaditas en la espalda a la mujer. Pero al final, no levantó la mano. No pude mirar más. Salí del hospital en silencio, sola. Parecía que la ciudad solo tenía la entrada del hospital. No importaba la hora, siempre había gente yendo y viniendo, las luces reflejándose en los cruces de tráfico. La tienda de conveniencia de 24 horas aún estaba abierta. Podías conseguir un café con leche y un sándwich por 15 yuanes. Me senté en la tienda, esforzándome por no pensar más en eso. Ese niño corriendo y llamándolo papá. El pequeño parecía tener 5 o 6 años, pero Jack y yo solo llevábamos casados 3 años. Antes de eso, nunca había escuchado hablar de esta mujer. Me había gustado Jack durante mucho tiempo, él era el alumno estrella de mi madre. En la escuela secundaria, él me daba tutoría. Mi tutor anterior era particularmente estricto conmigo, me hacía escribir líneas por cada error en los textos antiguos, a veces incluso recurría al castigo físico. Mi madre, sintiéndose mal por mí, me consiguió un nuevo tutor. En ese momento, Jack aún estaba en la universidad, y la primera vez que me vio, me sonrió. Pensé que finalmente tenía un maestro amable. Las clases de Jack eran realmente gentiles. Explicaba los temas claramente y daba tareas manejables. La mayoría del tiempo, podía seguir su ritmo,
pero si no lograba mantenerme al día, él usaba un tono suave para decir cosas escalofriantes. Una vez estaba enferma, tenía un terrible dolor de cabeza, pero afortunadamente no fiebre. Y era durante el periodo intenso de los exámenes de la escuela secundaria. Mi madre aún insistió en que Jack me diera clases. Recuerdo claramente ese día, me equivoqué en muchas preguntas. Miré a Jack y le dije que no podía seguir. Él dijo: «Está bien, no lo hagas». En mi mente, apareció una alucinación. Pensé que tenía un halo y alas de ángel detrás de él. Luego me dijo que las tareas de ese día tendrían que completarse la próxima vez, y que debía hacer el doble. Así que el halo se convirtió en cuernos y las alas de ángel en alas demoníacas. Ese día lloré mientras terminaba los ejercicios. Él me miraba llorar con la barbilla apoyada en la mano. Fue entonces cuando me di cuenta de que Jack solo parecía amable con todos, pero en verdad, tenía un corazón frío. Podía sonreírle a cualquiera, pero también podía destruir a cualquiera. Me bebí el café con leche de un solo trago. Eructé. El teléfono no paraba de sonar. Probablemente Jack había llegado a casa y se había dado cuenta de que me había ido. Quizá no sabía lo que había visto. El teléfono seguía sonando. Suspiré y finalmente contesté. «¿Dónde estás?». Su voz llegó a través del auricular, paciente y suave como siempre. Respiré hondo y le dije palabra por palabra. «Estoy en la cama de otro hombre». Hubo silencio al otro lado de la línea por un rato. Luego oí su voz, aún tranquila, tratando de calmarme. «¿Y en la cama de qué hombre?». Respiré hondo. No podía soportar la forma en que estaba hablando. Su actitud indiferente, cada compromiso que hacía, me daban ganas de llorar. «¿Qué importa qué hombre? Quiero divorciarme de ti, Jack». Grité estas palabras, asustando al empleado de la tienda, quien luego enterró la cabeza de nuevo en la caja registradora. Las bocinas de los autos sonaban fuera, la ciudad envuelta en luces y sombras borrosas. ¿Por qué seguía sintiéndome triste en este tipo de situación? La bondad de Jack no era solo para mí. ¿No era eso algo que ya sabía desde hacía tiempo? Al volver a casa, mientras insertaba la llave en la cerradura, la puerta se abrió. Vi una expresión ligeramente asustada en los ojos de Jack mientras me miraba. Honestamente, nunca lo había visto así antes. Estaba vestido impecablemente, y cuando me vio, me atrajo hacia sus brazos. «Ana, ¿qué te pasa?». Aún olía ligeramente a desinfectante de hospital. ¿Así fue como abrazó a esa mujer antes? Lo empujé. De repente, lo vi todo claro. «Fuiste al hospital por esa mujer y su hijo, ¿verdad?». Intenté encontrar algo en sus ojos, esperando tontamente, pero lo único que vi fue un momento de pánico en sus ojos. Luego volvió a su calma habitual. «Ana, ¿estás equivocada? Dame una explicación. Admite lo que has hecho directamente». «Pero, ¿por qué mentir? ¿Por qué decir una mentira tan obvia?». Negué con la cabeza, retrocediendo. «¿Cuántas veces me has engañado, Jack? ¿Cuántas mentiras me has contado? O mejor dicho, hay algo que sea verdad al final». De hecho, cuando lo pensé, él nunca me había dicho que me amaba en persona. Recuerdo vívidamente el día en que Jack me propuso matrimonio. Fue el verano después de mi último año de secundaria. Mi madre estaba gravemente enferma. Apenas logré tomar el último tren a casa. La habitación blanca del hospital se sentía como un sueño furioso. Mi madre, una profesora, había pasado su vida hablando en escenarios. Pero siempre estaba preocupada por mí, siempre queriendo darme lo mejor. Cuando era joven, con su salario escaso, le pedí un broche de pelo muy elegante y caro. Me lo compró sin dudarlo. Más tarde supe que usó el dinero de sus comidas para comprarlo. Durante esas semanas, no tuvo un almuerzo decente. Ella siempre le contaba a todos lo buena que era su hija. Pero yo no siempre fui buena. Era rebelde. También tuvimos discusiones. Me escapé de casa y dormí en casa de una amiga. Ella pasó toda la noche buscándome en la oscuridad. Siempre pensé que nunca envejecería. Siempre pensé que siempre me sonreiría. Pero un día ya no pudo levantarse. Había marcas de agujas por toda su mano. Luego, cambió a un tipo diferente de medicamento y a menudo se quejaba de sentirse inquieta.
Estar con Jack fue algo que, de cierta manera, mi madre organizó. ¿Cuánto le gustaba Jack a mí? No lo sabía. Pero él respetaba mucho a mi madre. Después de todo, ella le ayudó a pagar sus estudios universitarios. A mí me gustaba Jack. Él fue el hombre que llenó mi juventud, mi enamoramiento adolescente. Pero Jack siempre parecía estar en control. Era gentil y reservado, excepto en la cama. En realidad, al hacer ciertas cosas, si mostraba emociones, debía haber entendido desde hace tiempo que no era una persona gentil en su corazón. Ese día, estaba parada fuera de la sala de operaciones de mi madre. El hospital había emitido un aviso de estado crítico. Jack había traído unas albóndigas de fuera y me las entregó. Ya era profesor asistente en ese momento. Su trabajo lo mantenía ocupado. Pero nunca olvidaba recordarme que comiera. No podía comer. Lo miré y, sin razón, empecé a ahogarme con las lágrimas. Él me abrazó. Me encantaba el aroma de Jack, siempre olía limpio. En ese momento, me sentí orgullosa de tenerlo para mí. Pensé que necesitaba unos años más con él. Hasta que me tomó la mano, deslizó el anillo en mi dedo. Mi mente se quedó en blanco. Pero me susurró al oído. A tu madre le gustaría vernos casarnos. Hagámoslo pronto. Regresé a mi antigua casa. No tenía otro lugar a donde ir. Empacar mis cosas fue simple. Jack me observaba mientras empacaba y me resultaba difícil decirle algo, sintiendo vagamente que estaba decidido a proteger a esa mujer hasta el final. Mi madre ya se había ido desde hacía un tiempo. De hecho, discutimos delante de ella. Mi madre siempre decía que un hombre como Jack era difícil de encontrar. Ahora, no podía estar más de acuerdo. Jack no estaba de acuerdo con el divorcio, así que me estaba preparando para demandarlo. Antes de eso, necesitaba encontrar pruebas de su infidelidad. Y sobre esa mujer, debía averiguar quién era realmente. Estaba demasiado lejos del hospital ese día. La apariencia de la mujer era borrosa en mi mente. Pero si era algo lo suficientemente importante como para ir al hospital, no sería solo una visita de un día. Empecé a vigilar la sección pediátrica, inicialmente planeando esperar un día o dos. Pero eventualmente, podría tener que contratar a un detective privado para manejarlo. No esperaba encontrarla el primer día. Parecía que el niño pequeño estaba enfermo, llorando. La madre y el hijo entraron en la clínica de especialistas y, después de un rato, salieron para registrarse y comprar medicamentos. Me uní a la sociedad de detectives en la universidad y me llevaba muy bien con el presidente. Todos los días estábamos ayudando al guardia de seguridad a encontrar su gato o proporcionando chismes jugosos para el periódico escolar. Gracias a esa época, mis habilidades de vigilancia habían mejorado más de lo que esperaría una persona promedio. Pero no podría haber imaginado que la casa de esa mujer estaba en el mismo complejo residencial donde yo vivía. La confronté directamente. En ese momento, ya no quería esconder nada más. O tal vez estaba demasiado enojada. Después de buscar durante tanto tiempo, sospechando durante tanto tiempo, la persona estaba tan cerca de mí. Jack probablemente visitaba su casa con frecuencia. En el momento en que la mujer me vio, se sobresaltó. Su rostro se puso extremadamente pálido y luego comenzó a retroceder continuamente. Era obvio que se negaba a comunicarse conmigo. Tenía una apariencia muy delicada, no era particularmente atractiva. Pensé que para captar la atención de Jack, al menos tendría que tener rasgos más llamativos. No te acerques más, dijo. La mujer negó con la cabeza, lo cual me sorprendió. Por la edad del niño, debía haber conocido a Jack antes que yo. Pero al enfrentarme, parecía carecer de confianza. Solo quiero hacerte unas preguntas, respiré hondo, tratando de calmar la ira en mi corazón, pero ella seguía sacudiendo la cabeza hasta que la empujé hacia el borde de las escaleras. De repente exclamó en voz alta. Si te acercas más, llamaré a Jack. Así que de ahí venía su confianza. Levanté una ceja. Perfecto. También quiero aclarar las cosas mientras los dos están aquí. Llamé a Jack. Casi de inmediato contestó. Ana, su tono seguía siendo tan dulce como siempre. Me burlé y le pregunté. ¿Sabes con quién estoy en este momento? Dada la inteligencia de Jack, probablemente entendió mis intenciones al instante.
Hubo silencio en la otra línea por un rato. Sin esperar su respuesta, continué. Estoy hablando de la madre y el hijo con los que te encontraste en secreto en el hospital la última vez. ¿Alguna suposición sobre lo que podría hacerles? Honestamente, cuando planteé la pregunta, había imaginado varias respuestas de su parte. Nunca antes se había enfadado conmigo, así que naturalmente pensé que podría simplemente bromear y apaciguarme. Sin embargo, su tono se volvió inmediatamente frío. Anna, te advierto, aléjate de ella. Jack nunca había sido severo conmigo. No sabía cómo era cuando estaba enojado. Ni siquiera pensaba que el enojo fuera una opción en su vida, así que temblé mientras sostenía el teléfono. Parecía que solo se dio cuenta de la situación más tarde, cuando suavizó su voz. Escúchame. No te metas más en este asunto. ¿Y qué quieres decir con no te metas? Eres mi esposo. ¿Qué hay que no pueda meterme? Estaba casi temblando de rabia, pero no quería perder la compostura frente a esa mujer que sostenía a un niño. Jack parecía estar explicando algo por teléfono, pero mi mente zumbaba y no podía concentrarme en una sola palabra de lo que decía. Al final, todo se resumía en que me pedía que no molestara más a esa madre y a su hijo. ¿Y cuál es exactamente tu relación con Jack? Colgué el teléfono directamente y le hice la pregunta a la mujer frente a mí. Justo en ese momento, de repente me empujó con fuerza. Lárgate. ¿Quién eres tú? ¿Tengo alguna relación contigo? Y el tono de la mujer subió de repente, agitando los brazos. Para ser honesta, me sorprendió esta escena. Mi mente se quedó en blanco por un momento. Y no me busques más en el futuro. No te conozco, me señaló y gritó, un contraste total con su actitud dócil anterior. Quise agarrarla del brazo, pero me apartó mientras los vecinos miraban y lanzaban miradas inquisitivas entre nosotras. Respiré hondo y, al final, no pude aferrarme a ella. Como esas protagonistas femeninas en videos de engaños. Había grabado la conversación entre la mujer y Jack, después de encontrar una tienda de conveniencia cercana a mi casa. Aunque aún no había desenredado completamente su relación, la evidencia parecía suficiente para que presentara el divorcio. Jack me llamó varias veces después de eso, pero, irritada, simplemente lo bloqueé. Mientras el sol se ocultaba, asomándose a través de la ventana de vidrio, la gente pasaba apresuradamente. Parecía que siempre habría asuntos angustiantes en la vida. Si tan solo no hubiera pasado nada, Jack seguiría siendo mi esposo y yo seguiría guardándolo en secreto. Pero, ¿quién sabe cuántas cosas viles ha hecho la persona que te muestra ternura a tus espaldas? Hermana, ¿conoces a esa señora con el niño de antes? Y de repente, un joven se sentó junto a mí. Levantó una ceja, parecía un estudiante universitario, un poco delgado. ¿Por qué te importa ella? Su aparición repentina era extraña y, francamente, no quería revivir lo que acababa de suceder, así que lo ignoré y salí de la tienda de conveniencia. Al salir y darme la vuelta, noté que el joven seguía mirándome a través del vidrio de la tienda. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Parecía que me había encontrado con gente extraña todo el día. Hasta ese momento, había pensado en llamar un taxi de vuelta. Sin embargo, la calle, que solía estar llena de taxis, parecía vacía. Después de intentar detener más de una docena de autos, todos ocupados, esperé más de 20 minutos y, sintiendo un poco de hambre, vi a un vendedor callejero haciendo panqueques y decidí acercarme. Para mi sorpresa, durante la hora pico no había mucha gente. Pensé en comprar un panqueque para calmar mi hambre, pero al ver las habilidades del vendedor, entendí por qué no había clientes. Era un desastre. Sin cilantro, por favor, le dije al vendedor. Parecía estar perdido en sus pensamientos y, distraídamente, reconoció mi pedido. Luego, vertió una gran cantidad de cilantro sobre el panqueque. Solo después de darse cuenta de su error, utilizó una gran espátula para raspar el cilantro. Pensé para mis adentros, hermano, la base del panqueque ya está arruinada. Molesta, tomé el desastre de panqueque del vendedor avergonzado y me quedé en la intersección, lista para regresar en bicicleta si era necesario. El viento agitaba las hojas que revoloteaban en la carretera. Estos días, rara vez se ven esas furgonetas de reparto de pan por las calles. Y la que se acercaba era algo que solo había visto durante mi infancia. Al observar la matrícula del vehículo, me di cuenta de que era un vehículo bastante antiguo. Mientras quitaba las hojas de lechuga que sobresalían del panqueque,
reflexionaba sobre la antigüedad del coche. Luego, de repente, noté algo. ¿El coche se dirigía directamente hacia mí sin reducir la velocidad? Debieron ser solo unos segundos, desde que escuché a alguien detrás de mí gritar para que tuviera cuidado hasta que fui empujada con fuerza. Caí sobre el pavimento, y el asfalto rugoso rozó mi piel, provocando un dolor punzante. Incapaz de levantarme a tiempo, solo pude voltear la vista hacia la escena. Vi al vendedor de panqueques que me había empujado, siendo golpeado directamente por el coche. En ese momento, pensé, ¿cómo puede una persona ser lanzada tan alto por el impacto? Me pregunté, ¿por qué el vendedor de panqueques intentó salvarme? Mientras el dolor regresaba, los ruidosos gritos a mi alrededor resonaban, y varios taxis se detuvieron de repente en la calle. Algunas personas rompían las ventanas del coche con bates de béisbol. Otros obligaban a otros autos a detenerse, y el sonido de vidrios rotos se mezclaba con los gritos de la policía. La policía. Mi conciencia volvía lentamente mientras me tambaleaba hacia el vendedor herido. Había un charco de sangre en el suelo, y saqué mi teléfono de mi bolsillo varias veces, con los dedos temblorosos, sin poder presionar los botones. Repetidamente y de manera breve, describí la ubicación y la situación al operador en la línea. Al darme cuenta de lo ruidoso que era el entorno y lo fuerte que era el ruido de fondo, no lograba ordenar mis pensamientos ni articular bien las palabras. Caminé a gatas, sintiéndome desorientada mientras observaba la sangre esparciéndose bajo el cuerpo del vendedor. El operador seguía preguntándome sobre la gravedad de las lesiones del vendedor y me informó que ya habían enviado un vehículo. Me preguntaron varias veces si la víctima seguía consciente. Aún temblando, me encontré incapaz de hablar. El vendedor de panqueques. ¿Qué vendedor de panqueques? Su peluca había caído, y también la barba falsa. Con las manos temblorosas, las coloqué sobre él, sacudida por la realidad. Jack, tus panqueques eran horribles. Pero, ¿por qué no abres los ojos? Esto era una redada antidrogas. Era una operación a gran escala destinada a desmantelar una red de narcotráfico. Incluso el profesor Jack, que enseñaba Derecho Penal, participó en ella. En cuanto a por qué un profesor universitario como Jack estaría en la primera línea de una operación así, me senté en una silla fuera de la sala de operaciones. La luz sobre mi cabeza había estado encendida durante no sé cuánto tiempo. Y no sabía cuánto había estado llorando hasta que una mujer entró corriendo frenéticamente. Era la misma mujer que tenía una relación poco clara con Jack. Me vio, luego se arrodilló, disculpándose repetidamente. Se negaba a levantarse, seguía pidiendo perdón una y otra vez. Solo entonces supe que esa mujer era una amiga de la infancia de Jack. Su esposo también era amigo de la infancia de Jack. El esposo de la mujer era un detective encubierto de narcóticos. Pero un día, durante una misión, fue descubierto. ¿Sabes cómo encontraron a Mike? Y me preguntó. En ese momento, esas personas ni siquiera me dejaron ver el cuerpo. Tenían miedo de que me asustara. Pero aún así, fui a verlo. Y en realidad, no se podía distinguir ni una forma humana. No tenía dedos, sus ojos estaban llenos de agujas de acero, su cuerpo estaba tan destrozado que no se podía identificar ninguna parte, y le inyectaron grandes cantidades de drogas y estimulantes en el cuerpo de Mike. Cuando llegó a esa parte, la mujer temblaba todo el tiempo. Lo que es aún más aterrador es que la pesadilla apenas estaba comenzando. Después de eso, todos los relacionados con Mike empezaron a sufrir represalias, uno tras otro. La mujer tenía un bebé recién nacido que dormía en la habitación del hospital. Una noche, alguien se coló y le inyectó drogas en el cerebro. El niño fue rescatado de la muerte, pero el cerebro había sufrido daños permanentes. El niño seguía balbuceando papá y mamá incoherentemente mientras hablaba de su hijo. La mujer no podía dejar de llorar. En el oscuro pasillo fuera de la sala de operaciones, la luz incandescente reflejaba en los cuerpos de las personas. No sabía cuánto tiempo había estado sentada. No sabía en qué debía estar pensando. Solo durante esas largas horas, vi a la gente pasar frente a mí, a pacientes siendo llevados en camillas, a familiares llorando. Era una mezcla de confusión y silencio. ¿No deberías comer algo? Hasta que una voz extraña sonó a mi lado. Al principio no me di cuenta de que me estaban llamando hasta que escuché mi nombre. Anna. Me di la vuelta y me sobresalté porque esta persona estaba en el hospital usando una máscara y gafas de sol que le cubrían completamente el rostro.
¿Te parece extraño que lleve estas cosas? Y el hombre negó con la cabeza disculpándose. Soy un agente de la ley antidrogas. Nunca sabemos dónde se están escondiendo las bandas criminales y vigilándonos. Cruzó las piernas casualmente y comenzó a hablar conmigo. En realidad, fue él quien más hablaba mientras yo escuchaba. ¿Jack ya salió de la UCI? Sé que eres su esposa y fui responsable de protegerte. Levanté la vista hacia él. De repente, sonrió. No lo sabías, ¿verdad? Jack casi fue víctima de una venganza de los narcotraficantes. Nunca había oído hablar de algo así. Mi compañero murió en cumplimiento del deber hace un año. Estábamos rastreando esa banda de narcotráfico. El compañero que murió era el amigo de la infancia de Jack, y Jack nos ayudó mucho, así que no lo culpes. No te contó estas cosas para protegerte. Siempre parece ser lo mismo, para mi bien. Todo se me oculta solo para mantenerme en la oscuridad. Pellizqué el borde de mi falda, mirando la luz que parpadeaba en el suelo hasta que el hombre que estaba a mi lado sacó una foto de su bolsillo y me la entregó. Y mira, esta es la persona que te atropelló ese día. La foto mostraba a un hombre que miraba desinteresadamente a la cámara. Lo observé detenidamente y de repente me di cuenta de que me resultaba familiar. Entonces me di cuenta. Era el estudiante universitario con perforaciones en las cejas que se me acercó en la tienda de conveniencia ese día. Y él usa el nombre de Spider en las calles. Parece bastante inofensivo, ¿verdad? Todo el vecindario depende de él para el suministro. ¿Sabes por qué te atropelló ese día? Por tu conexión con la esposa de Mike. Parecía extraño, con la luz del sol entrando por la ventana, pero un sudor frío me recorrió la espalda. Ana, ¿crees que Jack te ocultó estas cosas porque pensaba que no eras digna de saberlas? La voz del hombre de repente se volvió seria. Se subió ligeramente las gafas de sol, revelando sus ojos mientras me miraba intensamente. No, solo quiere asegurarse de que si algún día caes en manos de los narcotraficantes, puedas morir un poco más fácilmente. Porque la ignorancia es una bendición. Una vez que sabes algo, esas personas harán cualquier cosa para que hables. Si no sabes nada, puedes escapar de sus torturas. Eso es todo. El hombre se levantó y ajustó su ropa, luego me dirigió sus últimas palabras con un tono un poco menos serio. Jack se disfrazó como varias personas a tu alrededor esos días, por si los narcotraficantes te tenían en la mira. Te estaba protegiendo a su manera, así que no eres tan desafortunada, Ana. Jack fue transferido de la UCI a una sala normal una semana después. Cuando despertó, su conciencia estaba relativamente intacta y la gente comenzó a visitarlo uno tras otro. Sabía que era popular, pero a veces la cantidad de visitas resultaba un poco exagerada. Incluso había cestas de frutas fuera de la puerta. Todos los días cocinaba para él en casa y se lo llevaba después. En estos días no le había dicho ni una sola palabra. Sentía que debía ver a un terapeuta porque no parecía capaz de hablar cuando estaba cerca de él, pero él actuaba como si todo fuera normal, siempre sonriéndome. Hablaba mucho conmigo, haciendo preguntas, y cuando no respondía, no parecía incómodo. Su pierna estaba fracturada, tenía 2 clavos de acero insertados, y debía someterse a rehabilitación en unos días. Normalmente, me iba después de entregarle su cena, pero ese día, por alguna razón, no me fui. Me rodeé por el patio del hospital. El sol se hundía bajo el horizonte y las luces de la ciudad se desvanecían en la oscuridad. La noche ya era profunda, y el viento agitaba flores desconocidas. Me senté allí durante mucho tiempo. Los humanos son criaturas extrañas, llenas de enredos, confusión e incapaces de ser directos. Siempre están preocupados, miden sus decisiones, y luego se decepcionan y se angustian repetidamente. Alrededor de las 9 de la noche, volví a la sala de Jack. Probablemente estaba dormido, ya que las luces de la habitación estaban apagadas, las ventanas estaban abiertas y el viento movía las cortinas, proyectando sombras. Pensé que tal vez todo habría sido más fácil sin mí. La operación antidrogas habría salido bien. Jack no habría sido atropellado por un coche por mi culpa. Nadie habría discutido ni hablado de divorcio con él todos los días, y él no habría tenido que preocuparse tanto. De repente, alguien me abrazó. Era Jack, y había un suave aroma a antiséptico en su hombro. Me quedé allí, abrazada por él, observando las sombras que se mecían fuera de la ventana. Sentí ganas de llorar, una necesidad intensa de llorar.
Escuché mi respiración entrecortarse, y luego sentí que mi nariz empezaba a picar. Su voz era un poco ronca, resonando en la noche silenciosa. Oh, lo siento, Anna. Pensé que podría darte la felicidad que querías. Pero no me di cuenta de que eso no era lo que querías. Te prometo que, de ahora en adelante, no te ocultaré nada. ¿Puedes perdonarme esta vez, Anna? La brisa de la tarde soplaba suavemente, y la luz de la luna se escondía detrás de su cabello despeinado. Y siempre pensé que serías feliz. Pero siempre parecías infeliz por mi culpa, ¿verdad? El día que Jack fue dado de alta, la noticia de que el equipo antidrogas había capturado a un importante sindicato de narcotraficantes apareció en los titulares. Mientras limpiaba el buzón en casa, encontré una carta reciente. Era de aquella mujer. Hola, Anna. Para cuando leas esta carta, ya me habré ido a otro lugar. Lo he pensado y decidí contarte algunas cosas, ya que probablemente malentendiste la relación entre Jack y yo. Aunque Mike y yo crecimos con él, siempre vi a Jack como un hermano pequeño. Asistí a tu boda, pero tuve que ir en secreto debido a la situación de Mike. En realidad, me agradas. Principalmente porque a Jack le gustas mucho. ¿Malinterpretaste nuestra relación cuando me viste abrazando a Jack en el hospital ese día? He estado bajo la vigilancia de esos narcotraficantes y solo podía pasar mensajes a Jack de esa manera. Desafortunadamente, tú nos viste. No culpes a Jack por haber sido duro contigo ese día. Estabas buscándome, y en ese momento, esos bastardos ya me habían puesto en la mira. Rara vez veo a Jack alterarse. Ese día levantó la voz para mantenerte alejada de mí. No te ocultamos las cosas. Es solo que los narcotraficantes aún estaban sueltos y no podíamos estar tranquilos. Te deseo lo mejor. De verdad. Pensé, si no fuera por este lío, ¿podríamos haber sido amigas? Pero he causado la muerte de varios amigos. Así que me iré a un lugar donde nadie me conozca. Espero que puedas ser feliz todos los días. Ahora que has leído esta carta, espero poder llevarme tu mala suerte. Y espero que tú y Jack vivan bien por mucho tiempo. Con mis mejores deseos. Cerré la carta. Pero en algún momento, de repente me golpeó. ¿Qué quiso decir con irme a un lugar donde nadie me conozca? Fui a buscar a Jack y lo llamé. Fuimos juntos a la estación de policía. Efectivamente, no había rastro de esa madre y su hijo. El último lugar donde se los vio fue en un paraje pintoresco a las afueras de la ciudad, donde había un alto acantilado al que las olas llegaban rompiendo contra la orilla. La espuma se desmoronaba como una especie de espejismo. Al final, más allá del alcance de las olas, se encontraron un par de zapatos de mujer. El nombre de la mujer era Nancy. En su carta de despedida, mencionaba que a su esposo le encantaba ese mar. Siempre que tenían vacaciones, iban juntos a ese lugar. Dijo que si hubieran tenido hijos, los habrían llevado a ver ese mar juntos. Pero solo encontró los miembros de su esposo. Su hijo sufrió la venganza insana de esas personas, todo porque la verdadera identidad de su esposo fue descubierta por los narcotraficantes. Todos los que estaban a su alrededor fueron cruelmente eliminados, uno tras otro, y sabía que todo era por su culpa. Los narcotraficantes no querían que viviera en paz. Querían que sufriera, que fuera atormentada. Ella decía que había cargado con muchas vidas. Decía que había causado demasiado daño. Quería ver el mar una vez más con su esposo y su hijo, creyendo que sería hermoso, sin ser molestados, lejos de cualquier persona. La mujer fue enterrada junto a la tumba de su esposo. Ese día lluvioso, temblaba de frío, y Jack se quitó el abrigo para dármelo. Deberías ponértelo tú, Jack, dije suavemente, apartándome de él. Eres tú el paciente. ¿Sigues enojada conmigo? Preguntó con calma mientras sostenía el paraguas sobre mi cabeza. No, no estoy enojada, susurré. Últimamente he estado pensando, debería habértelo contado todo desde el principio. Su voz era firme, hablando con seriedad. Debería haberte llevado conmigo. Al menos habrías tenido a alguien que te enterrara. Nancy no estaba equivocada. Ella merecía vivir bien. Observé a las personas vestidas de negro, rindiendo homenaje en silencio frente a la lápida, susurrando en voz baja. Pero las palabras de Jack resonaban en mis oídos. Dale una oportunidad para hacer una nueva elección. La cobardía o la evasión,
El privar a alguien forzosamente de la esperanza en la vida, por muy lastimosas que parezcan las miradas de los demás, no pueden salvar a una misma. Finalmente, escuché mi propia voz preguntando. ¿Y el niño? ¿Qué pasa con el niño? Y el niño fue llevado a un lugar seguro. Espero que pueda tener una vida pacífica y larga. La voz de Jack sonaba distante, pero cercana. El viento nocturno, humedecido por la lluvia, agitaba los árboles en el bosque, las nubes oscuras cubrían la luz de la luna, y la neblina lavaba las inscripciones en la lápida. A medida que se acercaba el final del año, mis compromisos sociales aumentaban. Durante este tiempo, Jack tenía más tiempo libre. Le tocaba a él recogerme después de las reuniones. Aunque siempre me recordaba que no bebiera demasiado, debido a ciertos factores incontrolables, terminaba bastante borracha como de costumbre. Mis colegas y yo salimos del vestíbulo del hotel después de la reunión. Afuera, el viento otoñal se colaba en los cuellos de las personas. Jack solía llegar temprano, pero hoy parecía inusualmente lento. Mis colegas estaban esperando un taxi y charlábamos sobre cosas triviales. Tu esposo es tan bueno, siempre viene a recogerte. De todos los que estamos casados, tú y yo somos los más envidiados, dijo uno de mis compañeros. Apreté los labios, metiendo mi cuello en la bufanda, sintiendo como el camino frente a mí parecía balancearse con luces de colores a mi alrededor. Sí, es bueno. Todo en él es bueno. Excepto que no me ama, ¿verdad? Es un idiota, ¿sabes? No se nota para nada que sea un idiota, pero definitivamente lo es. ¿Qué me hizo ayer? Traté de recordar cómo me había torturado la noche anterior, pero no pude encontrar las palabras adecuadas. En ese momento, mi colega dejó de hablarme. Entrecerré los ojos para intentar identificar la figura frente a mí hasta que finalmente lo entendí. Era Jack. Había venido a recogerme. ¿Tienes frío? Alargó la mano y tocó mi cara, pero me estremecí ante su contacto. Su sonrisa me resultaba insoportable. No podía soportar su sonrisa, así que sacudí su mano y él me siguió de cerca. Quiero el divorcio, Jack. El calefactor del coche estaba al máximo, y me sentí un poco más valiente. Él se sentó en el asiento del conductor, y las vibrantes luces de los semáforos se dispersaban ante mis ojos, caóticas y deslumbrantes. Está bien, la oficina está cerrada por la noche. Lo pensé y parecía que tenía razón. En ese momento, de repente noté algo en el asiento junto a mí, una caja cuadrada con un lazo bellamente atado en la parte superior. ¿Qué es eso, Jack? Pregunté. Un pastel, respondió, girando ligeramente el volante, y la caja se deslizó hacia mi lado. ¿Un pastel? ¿De quién es el cumpleaños hoy? Él no respondió. Ya no tenía ganas de hablar, así que me recosté en el asiento, viendo cómo las luces pasaban rápidamente por la ventana como si fueran arroyos, hasta que el coche se detuvo en el garaje. El motor se apagó, y la luz del techo parpadeó. Por un momento, él me miró, sus ojos profundos. Y no es un cumpleaños. Es nuestro 4º aniversario de bodas. Tan pronto como llegamos a casa, me empujó contra la puerta del pasillo. Aún sostenía el pastel en la mano, sintiéndome mareada, sin reaccionar mucho antes de que él empezara a besarme desde la comisura de mis labios hasta mi cuello. Jack, lo llamé, y él se detuvo, mirándome con unos ojos que parecían un mar inquieto. ¿Compraste el pastel? ¿No lo vas a comer? Puedes comer conmigo, dije, sintiéndome un poco insegura, dándome cuenta de que había olvidado nuestro aniversario. El hombre tomó el pastel de mis manos y luego colocó 4 velas encima. Encendió un encendedor, proyectando una tenue luz que apenas iluminaba la habitación, pero rápidamente se apagó. Me congelé, empujada por él hacia el sofá. En la oscuridad, sentí algo delicadamente envolver mis muñecas, sus nudillos me pinchaban ligeramente a veces, causando incomodidad, y luego me ató las manos a la espalda. No te amo, oí su voz susurrar en mi oído. Las cintas en mis muñecas se apretaban poco a poco. ¿Qué más tengo que hacer para demostrar que te amo? Resultó que había escuchado lo que había dicho antes. ¿Acaso que me guste hasta la locura cuenta? ¿El no poder controlarme cuenta? Dondequiera que pasaban sus manos, sin importar cuánto tiempo había pasado o cuántas veces había sucedido, parecía que me hacía temblar. Y eras tan joven en ese entonces. ¿Cómo podía decírtelo? Parecía un poco enfadado.
Decirlo entonces me habría hecho sentir como un pervertido, su voz era ronca. Y un poco tenía miedo de esta versión de él. Pero mis manos estaban atadas. Lo sé. Pero, Jack, eres muy bueno mintiendo. Tengo miedo de que me engañes de nuevo. Empecé a llorar mientras hablaba, ya fuera por protegerme o por mi propio bien. El punto de partida siempre fue protegerme, pero no quería ser engañada otra vez. Tenía miedo de perderlo otra vez. Guardó silencio por un momento, luego bajó la cabeza para besar mis lágrimas. Oh, lo siento, Anna. Yo también tengo miedo de perderte. Me temo que si te cuento la verdad, me dejarás. Saber sobre mi implicación con esos narcotraficantes, dejarte sería la mejor opción. Pero no quiero dejarte. Esa fue la primera vez que Jack mostró su vulnerabilidad frente a mí. También fue la primera vez que me encontré con su egoísmo, completamente desvergonzado y con razones tan irracionales. El pastel en la mesa no fue comido, pero terminó consumido de una manera diferente después. Un poco desordenado, un poco apresurado. En realidad, nadie es perfecto. Ni Jack, ni yo. Extendí la mano, rodeando su cuello. A veces su cabello pinchaba, a veces era suave. Se inclinó cerca de mi oído, diciéndome que me amaba. Gracias, parecía decir, como si hoy me hubiera cansado de escuchar ámame durante los próximos 10 años o más. Jack me dio clases particulares durante unos 2 años. En ese entonces, yo era un estudiante de último año de secundaria, una joven con labios rosados y ojos brillantes, que siempre lucía indefensa con un par de ojos acuosos cada vez que no podía resolver un problema. En el fondo, Jack pensaba que yo era un poco tonta. Pero cada vez que pedía ayuda, él no podía evitar suavizarse. Una vez, estaba en su dormitorio universitario con un examen extendido sobre sus piernas, mirando las preguntas. Lo llamé, pidiendo ayuda con una cuestión. Probablemente no me había ido bien en el examen, ya que mi voz sonaba algo llorosa. Le hice la pregunta, tropezando con mis palabras. Él simplemente no podía resistirse. No podía resistirse. En ese momento, había algo en el aire. Luego, su compañero de habitación, que casualmente bajó de la litera de arriba, vio la escena y pensó, Jack es realmente aterrador. No sintió nada cuando la reina de la escuela intentó seducirlo, ¿cómo podía concentrarse en los problemas de matemáticas y obtener las mejores calificaciones del departamento?